Bueno, pues vamos con la frase, podríamos decir que del minuto, de la hora, tal, pero es que para un político normal sería del siglo. Pedro Sánchez, este hombre que no se baja del Falcon, se ha ganado el mote de Falconetti, por algo será, este hombre que nos ha subido los impuestos 115.000 millones de euros desde que llegó, 115.000 millones es como si nos hubieran inventado un IRPF adicional nuevo. Ahí se ha quedado él, dice que tenemos que pagar más impuestos. Bien, este hombre que va con un séquito de 12 coches, en breve irá 12 por delante, 12 por detrás, este hombre que pasa las vacaciones en distintos palacios, fueron cedidos por parte de la realeza para la promoción de España. Él ha decidido que la mejor promoción de España es exhibirle a él. Claro, ¿quién va a ser más guapo que Pedro el Guapo? Vale, y veranea en dos palacios, ¿vale? Dos palacios que estaban diseñados, repito, con fines o reales o de promoción de España. Este hombre ha decidido que es que todos los españoles vamos en Lamborghini y que ya está bien, que ya está bien. O sea, ha debido confundir el Dacia Sandero con el Lamborghini. Claro, desde arriba, desde el Falcon, se debe ver mal, ¿vale? Bueno, allá que va con su frase y dice que, claro, que a dónde vamos, que hay que quitarnos dinero porque es que nos estamos viciando el Lamborghini, escúchenle. España será un país mejor si tiene más automóviles eléctricos, por cierto, fabricados en España, más autobuses públicos y, por tanto, más transporte público y menos Lamborghinis. Y tan ancho que se ha quedado. Mire, vamos a ver, un país es mucho mejor cuando la gente puede tener más dinero. Vamos a hablar claro. Yo no conozco a nadie, tengo 3 hijos, no conozco a ninguno de ellos que me haya dicho, papá, yo quiero ser pobre, a ninguno. De hecho, me parece un cachondeo y cachondearse de la gente pobre el ir diciendo que es mucho mejor ir en transporte público. No, mire, no sé cuántas veces habrá elegido Pedro Sánchez ir en transporte público en vez de ir en su Falcon o con su séquito. Me lo imagino, ¿verdad? Entre 0 y ninguna, que diría Fernando Simón, ¿vale? La gente normal quiere vivir mejor, la gente normal quiere prosperar. Y maldita la gracia que le hace a la pobre gente que tiene que acabar siendo pobre. Por eso se llama pobreza, ¿vale? Nadie dice, oh, rico, qué pobre. No. O qué pobre el pobre, ¿verdad? Suele ser una cuestión de sentido común y de lógica. Benditos sean los países en los cuales prosperas. Benditos sean los que puedes ganar más dinero y benditos sean las que no dependes de políticos, politicuchos o esta cosa que tenemos aquí en España, ¿vale? Pero es que para colmo, vamos al fondo de esta historia, va y resulta que ha mencionado el Lamborghini. Cada vez he debido mencionar Lamborghini y no Ferrari porque va y resulta que el amigo de su mujer, Begoña Gómez, la de la cátedra inventada sin tener titulación universitaria, la de que llamaron al rector a la Moncloa para que fabricara la cátedra, la de que le buscaba un amigo íntimo que quería llevar la neverita al palacio, frase textual, de Pedro Sánchez, le buscó patrocinadores desde la presidencia del gobierno, ¿vale? Para que le pagaran la cátedra, repito, sin tener ni una sola titulación universitaria oficial. Pedro Sánchez se ha debido olvidar que el amigo Víctor de Aldama, de su mujer Begoña Gómez, va y resulta que cuando en la trama Koldo le empiezan a identificar bienes posiblemente pagados por una trama corrupta, nada más y nada menos que de obtención de fondos públicos con la venta de mascarillas, cuando se estaba muriendo en España 120.000 personas, se ha debido olvidar que Víctor de Aldama tenía, y así se lo registró la UCO, este coche y 2 más. Bien. Ferrari Portofino, Ferrari V12, Porsche Macan, Range Rover, los otros un Golf preparado R32 con motorización deportiva, etc. Repito, ha tenido las santas narices Pedro Sánchez de hablarnos de Lamborghini cuando nos ha robado desde que llegó 115.000 millones de euros adicionales en impuestos, y ha tenido las santas narices de mencionar los Lamborghinis cuando resulta que el amigo de su mujer, y digo el amigo de su mujer porque Víctor de Aldama fue el que se encargó de poner en contacto a Javier Hidalgo, CEO de Globalia, con Begoña Gómez, su mujer. ¿Saben en qué fechas? Justo cuando necesitaba un rescate multimillonario Globalia. Globalia de Javier Hidalgo. Y justo en ese momento empezó a visitar la sede de Globalia y entró en contacto con Javier Hidalgo, Begoña Gómez. ¿No sería quizás para hacer gestiones para que el rescate fuera más gordo, más grande, más lustroso? Oiga, a lo mejor tenemos derecho hasta a pensar eso, básicamente porque no nos han querido dar ni una sola explicación y lo mantenían bajo absoluto secreto. Bien, pues el comisionista que puso en contacto a Javier Hidalgo con Begoña Gómez se llama Víctor de Aldama. Y Víctor de Aldama, la V debe ser por el Ferrari V12, ¿vale? Y los gustos deben venir todos por el Ferrari Portofino, el Porsche Macan. Por cierto, que yo no llego a saber muy bien qué hacía. Los repartía, que iba 2 días con este, 2 días con este, 2 días con este, 2 días con este, que era lo que hacía. Porque es que no le caben en la semana los coches. Bien, pues nos ha hablado a todos nosotros del Lamborghini después de robarnos 115.000 millones y va y resulta que quien tendría que estar dando explicaciones es de la trama Koldo, él, porque los contratos públicos se pagaban desde su gobierno. Y sobre las relaciones extrañas tendría que estar hablando Begoña Gómez, su mujer, que era amiga de Víctor de Aldama, que cuando se empieza a identificar el robo de la trama corrupta, caso Koldo, PSOE, va y resulta que Lamborghinis no, pero Ferraris, por ejemplo, 2. ¿Qué les parece? ¿Son ustedes de Lamborghini? ¿Son ustedes de Dacia Sandero? ¿O son ustedes de a ver si nos libramos ya de un presidente que no hace más que saquearnos? Bueno,
Bueno, pues vamos con Pedro Sánchez, ¿cómo no? Comenzamos nueva temporada, nosotros no hemos dejado de trabajar, pero bueno, comenzamos con nueva temporada. ¿Y qué es lo que nos encontramos? Pues a Pedro Sánchez diciéndonos que es que vamos en Lamborghini, claro, que es que ¿a dónde vamos? Que después de robarnos 115.000 millones nos atrevemos a intentar seguir viviendo y que el Dacia Sandero se ha convertido, así por arte de Birli Birloque, en un Lamborghini y se queda tan ancho. Y dice que él ha llegado al gobierno y que lo está cumpliendo para erradicar la corrupción. Hay que echarle narices al tema. Bien, durante el verano ha habido el parón típico judicial de agosto, pero ahora que tenemos unos jueces que no han dejado de trabajar realmente, gracias a Dios. Y tanto en el caso David Sánchez, el hermano, como en el caso Begoña Gómez han salido cosas muy interesantes. Y vamos a hablar, por ejemplo, del amigo El Neveritas. ¿Quién es El Neveritas? Se lo presento. Véanle, El Neveritas, amigo íntimo de Pedro Sánchez, que se ha encargado de buscar, según han testificado ya en sede judicial, la financiación, los patrocinios de la cátedra de Begoña Gómez, esa persona que no tiene titulación universitaria. Dos comentarios de los colegas. Una, que vayas buscando cancha cerca de Moncloa, y dónde colocamos la neverita en el Palacio. Venga, campeón, mucha suerte. Gracias. Venga, campeón. Sandra León, Raúl Vilas, bienvenidos. Hola, campeones. Carlos. ¿Que dónde ponemos la neverita? Yo cada vez tengo más el convencimiento de que la neverita iba vacía. O sea, la historia era llevarla vacía y devolverla llena. Pues sí, la verdad es que sí. Este audio que hemos escuchado, que es de un programa de La Sexta al que acudió Pedro Sánchez antes de convertirse en presidente del Gobierno, Sí, le esto pusieron... lo hizo para convencer a la población de que tenía que ser presidente. Sí, sí, sí. Venga, colega, ¿que dónde vamos? ¿Que dónde ponemos la neverita? Y entonces le presentaron aquí a este amigo suyo íntimo del Ramiro de Maeztu, que claro, uno puede decir, bueno, es David alguien Sanza, que para pasaba más por señas. allí, pero no, queda claro que es un amigo íntimo, si no nadie te habla en esos términos. Me digo ¿no? yo. Básicamente porque es que luego, bueno, vamos a verlo ya, Raúl, y así lo comentas, se partía de la risa. La amistad es absoluta, tan absoluta que, digo yo, que si era amigo de Pedro Sánchez, y no era tan amigo de Begoña Gómez, ¿quién le encargó buscar el patrocinio de la cátedra de Begoña Gómez? Quizás fue Pedro Sánchez, porque miren cómo se partía de la risa con los comentarios de su íntimi amigui de Neveritis. Una pregunta. ¿En qué te ha servido tu experiencia deportiva en el mundo de la política y cómo te puede servir para ser próximo presidente de gobierno? Ay, qué risa, la neverita, el campeón, la Pues, Moncloa. ¿Que dónde vamos? ¿Que cuándo vamos? Que busques cancha. Es evidente que existe una relación Creo, ¿no? De confianza. de intimidad o sea. evidente. Y, bueno, Claro, pues es que pues, estamos hablando, vamos a ver, hasta ahora teníamos, en el caso Begoña Gómez, teníamos determinadas sospechas de tráfico de influencias, pues porque se había utilizado Moncloa, hombre, yo creo que ya era lo suficientemente llamativa, porque lógicamente ya no tenía titulación universitaria y de pronto en la mayor universidad pública de España le crean una cátedra, porque resulta que los patrocinadores previos del máster, no los de la cátedra, resulta que muchos de ellos eran empresas públicas, hombre, ya es llamativo, porque resulta que además le surgen negocios con la Organización Mundial de Turismo, de cuando acá una persona que no tenía, repito, ni titulación universitaria, pero cuidado con el tema de David Sanza, porque David Sanza es amigo personal e íntimo desde el Ramiro de Maeztu y de la historia del baloncesto de Pedro Sánchez. Y resulta que el CEO de Reale, patrocinador de la cátedra de Begoña Gómez, ya ha declarado en sede judicial que ¿qué es lo que ha ocurrido? Que a él le llamó David Sanza. David Sanza llamaría por orden de Begoña Gómez, que no era su amigo íntimo, o llamaría por orden de Pedro Sánchez, que era su amigo íntimo de neverita y cancha de baloncesto. Esta es la gran pregunta. Entonces, cuidado, porque entonces ya saltamos de división, Raúl, y ya no estamos hablando de si tenemos que identificar el tráfico de influencias de Begoña Gómez a través de Pedro Sánchez, sino que podemos tener que hablar de si tenemos un delito de tráfico de influencias de Pedro Sánchez. Y esto cambia mucho la historia. Por supuesto. El tráfico de influencias no está en discusión aquí. Vamos a ver, es absolutamente evidente que la cátedra a Begoña Gómez se la hacen porque es la mujer de Pedro Sánchez. La cuestión es cómo se demuestra eso judicialmente. Y aquí es donde cobra mucha importancia este señor. El Neveritas. El Neveritas, porque evidentemente si él hizo las gestiones para crear la cátedra, pues el vínculo que tiene con Pedro Sánchez, presidente del gobierno, lo acabamos de ver. O sea, nadie puede negar que existe un vínculo personal entre ambos. Aquí van a tener complicado... Con lo cual, si eso no es tráfico de influencias, Totalmente. que yo me prefiero a la etimología, a lo que significa tráfico de influencias. Sí, más allá Insisto, de que otra luego... cosa son la dificultad de
de demostrarlo judicialmente. Pero luego también aquí hay una cosa, y es que hay un tráfico de influencias que yo creo que subyace a todo este caso, que es un tráfico de influencias indirecto, ¿no? Si tú vas a los sitios y te presentas como la mujer del presidente del gobierno, bueno, eso ya hace que todo el mundo se comporte de una forma evidente. Bueno, vas y te presentas o le llamas a Moncloa. Bueno, es que al rector Goyache lo llamaron a Moncloa con dos narices. Claro, para mí esas dos cosas son las más importantes, ¿no? El hecho de que yo te si llame a Moncloa, para que fuera. Sí, a lo mejor fue el Lamborghini. Una de las cosas es eso, ¿no? Que te llamen directamente a Moncloa para negociar la cátedra, y dos, que el que se encarga de buscarte los patrocinadores sea el amigo íntimo de tu marido a la par que presidente del gobierno, ¿no? Yo creo que estas dos cosas son las dos pruebas fundamentales sobre las que puede girar todo el caso, y por eso creo que estamos ante un momento absolutamente clave. Ya hay una petición por parte de las acusaciones populares de que David Sanza tiene que ir, Hombre, de momento, en condición de testigo. Ya veremos cómo sale. Eso es. Y dirán ustedes, ¿por qué le ponemos lo de Pedro Sánchez el Honrado? Pues porque él dice que ha venido para librarnos de la corrupción. No sabemos si el mensaje se lo dice a Begoña Gómez, se lo dice a David Sánchez o se lo dice a David Sanza. Escuchen, escuchen. Hoy hay un gobierno limpio que nació hace 6 años, después de una moción de censura, como respuesta a la corrupción, a la quiebra territorial y a los recortes del estado del bienestar. A ver, Raúl, vamos a hacer como en el viejo 1, 2, 3. Por 25 pesetas, casos de corrupción del actual Partido Socialista. Tito Berni, caso Koldo, David Sánchez, Begoña Gómez, caso Carreteras. Dios bendito. Y el caso Koldo, además, que es un macrocaso. Sí, total. Porque en el caso de Koldo está la cabeza del gobierno, Pedro Sánchez, la cabeza del partido, o bien Santos Cerdán Ábalos, porque Koldo es su hombre, prácticamente todas las autonomías gobernadas por el PSOE, varios ministerios, es decir, no es un caso más, es el gran caso. Y volviendo a lo de Begoña, yo es que creo que hay que insistir mucho. Es que lo que nos tienen que responder, y es lo que llevamos preguntando desde que se conoce el tema y nadie da explicaciones, es ¿por qué una mujer sin titulación universitaria, sin trayectoria académica, sin experiencia profesional, sin ningún talento conocido, se le crea una cátedra y es patrocinada por medio IBEX? ¿Por qué? Totalmente, Pues totalmente. Esa sería la primera pregunta. La segunda pregunta tiene que ver con los datos que van a ver, con las pruebas que van a ver. Y sería, ¿por qué cada persona que se ha acercado a Begoña Gómez ha salido enriquecido? Que es una grandísima pregunta. La primera es la que estaba diciendo Raúl. Oiga, Begoña Gómez hubiese tenido relaciones con la Organización Mundial de Turismo, con Naciones Unidas, con ministros africanos, se hubiese ido de ronda para captar dinero por medio África, hubiese tenido relación directa con Marruecos y los 20.000 principales ejecutivos marroquíes, hubiese tenido efectivamente financiación del software que necesitaba a medida de un concurso público, de Google, de Telefónica, de Indra, le hubiese financiado Correos algo, le hubiese... Evidentemente no, si no hubiese sido la mujer del presidente. Es la primera grandísima pregunta. Pero la segunda grandísima pregunta es, oiga, ¿qué pasa con todos los que se acercaban a ayudar a Begoña Gómez que acababan sacando tajada? ¿Se le acercó Víctor de Aldama? Oye, Víctor de Aldama estaba en la trama y sacaba Ferraris Portofino, Ferraris V12. ¿Se le acercó Javier Hidalgo? Globalia tuvo un rescate multimillonario. ¿Se le acercó Barrabés? Tuvo una carta de recomendación y disparó por, atención, 141 veces el dinero conseguido en concursos públicos a través de su empresa Innovanex. ¿Qué pasaba aquí? Y vamos con David Sanza. ¿Qué pasaba aquí? Vale, bueno, durante los meses en los cuales estaban hablando de esa búsqueda de patrocinadores, porque David Sanza le buscó uno de los patrocinadores, Reales Seguros, que es el que ha cantado la Traviata en sede judicial. Lo han llamado como testigo y el CEO de Reale ha dicho, paren el carro, a mí me llamó una persona, esta persona... Inicialmente no era Begoña Gómez, era David Sanza. Y David Sanza me dijo, te va a llamar Begoña Gómez. Bien, David Sanza, ¿quién es? El amigo íntimo y personal del Ramiro de Maeztu y del baloncesto de Pedro Sánchez. ¿Y qué ocurrió justo durante el tiempo en el que se negociaba ese dinero, el aportar dinero para la cátedra de Begoña Gómez? Ocurrió esto. Las ayudas del ICO en plena búsqueda de fondos para Begoña Gómez. Aquí tienen una de ellas, fíjense en las fechas, vamos de más tarde a más pronto. 21 del 12. Quiero recordarles, la famosa cátedra se negoció express en septiembre del 20, ¿bien? Y se concedió, se firmó el convenio con los patrocinadores en octubre del 20. Pues en diciembre del 20... a través de una de las empresas de David Sanza, 40.000 eurillos, no está mal, ¿vale? Fue la única, atención, 21 de mayo, English for Fun, 49.600 eurillos, de nada, vale. Sigamos, fíjense en esta fecha, 21 del 5, porque la anterior es 2 días previos. En 2 días previos el ICO, a ver si podemos ver la siguiente diapositiva, en 2 días se dieron cuenta de que el dinero era poco.
En 2 días. En 2 días le habían concedido 19 del 5, 80.000 euros y después prácticamente 50.000 más. Qué curioso, qué curioso. Incrementó sus necesidades de dinero justo en ese momento, en esos 2 días. ¿Qué le pasó? ¿Se hizo algún viajecillo? No lo sé. Bien, en total 170.000 euros. Y dirán ustedes, hombre, era el COVID, estaría mal, estaría mal. Vamos con la siguiente diapositiva. Claro que estaba mal. El pequeño problema es que estaba mal antes del COVID. Esta es la radiografía ofrecida por Accessor de datos volcados directamente del registro mercantil del amigo Neveritas y sus negocios, English for Fun. ¿Qué ocurrió? Esto que ven aquí son las reservas. En el año 19, antes de la llegada del COVID, esto que ven es el negocio se le va a freír churros, ahí ni hay negocio ni hay nada en English for Fun y los rellena con reservas. Cuando tú pierdes el negocio y rellenas las reservas es porque vienen los impagos y cuando vienen los impagos vas a tener que despedir a la plantilla, pagar todos los atrasos, pagar a Hacienda porque estás en declive total. Esto era el declive total en 2019, antes del COVID, antes de la cátedra de Begoña Gómez, antes de las ayudas. Le hemos endosado las ayudas cuando estaba en destrozo total. ¿Esa es la política habitual del ICO? Me pregunto yo. Una pregunta así inocente, ¿verdad? Porque hemos rescatado a una persona que evidentemente estaba destrozado no por el COVID, estaba destrozado antes. Pero ¿saben lo mejor? Llegó tal situación después de darle las ayudas que en estos momentos la empresa está inactiva por extinción. Le hemos dado ayudas a un señor que las ayudas llegaron y después se declaró inactivo por extinción. Ese es el amigo, el de la neverita. Así que repito, tengo la sensación de que la neverita llegaba vacía y el objetivo era sacarla llena. Sí, más que English for Fun, English for Cash. English for cash y for cachondeo. Hombre, sobre todo que las cifras son un poco vergonzosas, ¿no? Porque que se les dé 170.000 euros en ayudas cuando al año siguiente todo el patrimonio de su empresa era 185.000 euros, yo creo que no está nivelado, ¿no? ¿Y cuántos autónomos de este país, cuántas empresas les hubiera gustado recibir ese dineral que recibió esta empresa, ¿no? Y tú decías, recordabas todos los que se han arrimado a Begoña Gómez cómo han salido beneficiados de una manera u otra, ¿no? Todos. Y te faltaba, mencionabas a Barrabés también, mencionabas a Globalia, mencionabas... A mi amigo Zurab. Nos faltaba la Organización Mundial del Turismo, que también se arrimó a Begoña Gómez, le patrocinó ciertas cosas y ala, una sede gratis y además con reforma millonaria incluida por la cara. 75 años. Una sede gratis enfrente del Bernabéu, más 24,4 millones de euros en presupuesto para gastos, para reformas, durante 75 años, 9.200 metros cuadrados. Hay muchas empresas que realmente fueron afectadas por la pandemia y tuvieron muchísimas dificultades y que con muchísimo esfuerzo han mantenido su actividad, no han cerrado como esta, y que no han visto ni un euro del ICO. Y sin embargo, esta, sí. La pregunta es de siempre, pues lo mismo que preguntábamos antes, ¿por qué tiene este trato del ICO esta empresa? Por cierto, Carlos García Danero, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Nada, un placer contar contigo. Por cierto, que estábamos explicando aquí las andanzas del Neveritas, que es muy amigo de Pedro Sánchez, le consigue dinero a Begoña Gómez y acto seguido se abre su expectativa de obtención de ayudas públicas a través del ICO. Es una cosa maravillosa. La empresa a través de la cual recibió esas ayudas, lo estábamos contando, English for Fun, ahora está inactiva por extinción. Pero él tiene otra empresa, que es la empresa principal suya, que se llama Sanza Correduría. Bueno, pues Sanza Correduría, desde el momento en el que ayuda a Begoña Gómez, ha multiplicado por 3 el negocio. Una cosa llamativa, a todo el mundo le han entrado unas ganas de hacer seguros, reaseguros. Oye, se ha expandido, se ha expandido. Es la España de Pedro Sánchez. O sea, con Pedro Sánchez todos los demás perdemos 6,6 puntos de poder adquisitivo, menos el Neveritas, el del rescate, el que tiene las cartas de recomendación. Es una cosa maravillosa. ¿A ti te ha tocado Lamborghini, ayudas del ICO, Carlos, o te ha tocado pagar impuestos como a los demás? Yo es que no soy amigo de Pedro Sánchez. ¿No? A mí me parece que... Búscate una neverita. A mí me parece que no va a tocar nada, ¿no? Pero a mí lo más grave es la impunidad, ¿no? Con la chulería con que habla, ¿no? Eso es lo más grave, porque él, el discurso que hizo ayer con esa chulería, sabiéndose impune, dice, yo sé todo lo que tengo, porque solo, lo hemos hablado muchas veces, solo objetivamente, con lo que has contado ahora, hoy, que son hechos probados, cualquiera estaría en su casa escondido. Y al revés, se chulea porque sabe que judicialmente al final, pues igual es complicado el probar el tráfico de influencias porque es mi amigo, pero bueno, ya veremos. Pero es que además sabe que si estuviera, al final se le emplumara y tal y cual, si luego le llama al Constitucional, pega el telefonazo y dice, oye, que me han condenado, pero ala, levantarme, y sabe que lo va a tener. Carlos, es que él se cree impune. Eso que acabas de decir es la puñetera realidad.
Es que es la puñetera realidad. O sea, aquí los demás jugamos con que si la haces, la pagas. Con que si te pillan en 3 pesetas no declaradas en el IRPF, tienes un show de 3.000 euros. Menos él. Menos él. O sea, Claro, totalmente. O sea, efectivamente. Yo no sé si al final el delito de tráfico de influencias se conseguirá probar porque tiene una carga probatoria muy difícil. Vale. A estas alturas, simplemente con la información que tenemos, es tan obsceno desde el punto de vista político que es nauseabundo que este señor no haya dimitido. Especialmente cuando os echó a todos vosotros, que erais el gobierno electo, os echó asegurando que erais un gobierno corrupto y que os teníais que ir. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Qué tienes a tu mujer? ¿Qué tienes a tu hermano? ¿Qué tienes al Neveritas? ¿Pero esto de qué va? Pero si es que es todo el conjunto, pero si toda la hemeroteca de Sánchez anterior que estáis todo el día sacando, porque es normal, de lo que dijo antes de la moción de censura, si es que ha hecho en todos los temas, ha hecho lo contrario, pues la corrupción no iba a ser una excepción, ¿no? Él fue de adalí de la lucha contra la corrupción y fíjate lo que tiene, pero vuelvo a insistir, pero luego sale con la chulería esa y luego diciendo que si lo de los coches, eso es un insulto a la gente, pero a ver, pero no se da cuenta que el 90% de la gente hace lo que puede en este país para vivir y el autobús y el tren y no sé qué, sin entrar ahora en los detalles de lo que es el tren y todas esas cosas, y hablas de Lamborghinis y de, hombre, vete a paseo, si has hecho ricos a todos los amiguetes, es una pasada. Yo creo Carlos, que por seguir, pero sobre todo la impunidad. Por seguir con las tramas de corrupción, habla de Lamborghini, pero no habla ni del Ferrari V12, ni del Ferrari Portofino, del amigo de Begoña Gómez, alias Víctor de Aldama, principal comisionista de la trama Coldo. No, y luego una persona que se hace un recorrido de media hora en coche en el avión, pues es otro insulto. Es que es todo el día riéndose de los españoles, pero bueno, porque él se sabe primero impune y sabe que tiene un número de votos determinado. Oye, él ha puesto en evidencia que aunque haga las cosas que hace, hay pues unos millones de personas que la van a votar sí o sí en el momento que diga que si no, cuidado, que si no viene la derechona y tal, y gente que la va a votar y dice, oye, mientras me valga, me vale. Y como luego tiene a todos los que le apoyan, todos los demás partidos, porque como ha dicho Otegui más de una vez, a ver, que ya sé que no es el mejor presidente, pero es que un chollo como este no vamos a tener en la vida, vamos a aprovecharnos de él, pues ya está. Pero si es que lo ha dicho Otegui, o sea, que es que... Y cuando le dicen a Otegui, oye, ¿pero qué hacemos pactando con este? Pero ¿no os dais cuenta que un chollo como este no vamos a tener nunca en España? Vamos a aprovecharnos de él. Oye, entonces, ya que te tengo por aquí, Adanero, te voy a poner la declaración de Pedro Sánchez diciendo que el sistema autonómico negociado con Cataluña va a ser mucho más justo, porque por lo visto vamos en Lamborghini y que lo que nos encanta es que nos roben el dinero para dárselo a otros. Escucha. De un sistema de financiación autonómico que sea más justo, que reduzca las diferencias territoriales, que atienda las singularidades de cada uno de los territorios y que garantice la suficiencia del gasto público y exija algo que creo que es de sentido común, y es la corresponsabilidad de los gobiernos autonómicos. Carlos, ¿es más justo que quiten dinero de todos los españoles para comprar votos? Claro, pero luego dice, pero o sea, a ver, si tú tienes 100 euros y tienes 4 hijos y le das 25 euros a cada hijo, si a uno le dices que le vas a dar 50, a otro le va a llegar menos. Pero si eso lo entiende cualquiera, lo que pasa que dice, no, para que me salgan las cuentas lo que hago es subir los impuestos a todos para poder pagar más dinero o para que se quede más dinero en Cataluña. Que vais en Lamborghini. Pero es que es todo... pero bueno, al final... Sobre todo que él está, cada voto, pues bueno, fíjate lo de Puigdemont, es que cada voto le vale. Otra cosa es que, a ver, estos partidos saben que les engaña Sánchez. Lo que pasa es que se dejan engañar hasta el día que decidan que ya no le sacan nada. El día que se den cuenta que ya, aunque sea un chollo de presidente, ya no sacan negocio, pues ese día romperán la baraja. Pero todavía se puede ordeñar mucho a la vaca, ¿no? Y, por ejemplo... partidos como Bildu ni te cuento, ¿no? Que tienen ahí una lista de cosas que ya hablaremos otro día, pero que son para dar verdadero miedo, ¿no? Pero hablaremos a todo. Hablaremos de ello, no lo dudes. Carlos, que te veo lanzado, te veo a velocidad de Lamborghini, me encanta. Bueno, lo que toca. Si no, a velocidad de Vespino, que vaya Bolaños. Carlos, un placer. Como siempre, igual. Un abrazo, adiós. Un abrazo, Raúl. Esto va de cachondeo, va de insulto, va de... No, es muy importante que el PP, lo digo
porque la mayoría de los presidentes autonómicos son del Partido Popular, no caiga en la trampa esta de que parece que estamos aquí haciendo un debate sobre cuál va a ser el mejor sistema de financiación autonómico, que si la corresponsabilidad fiscal de las autonomías, que ese es un debate teórico que a mí me parece muy interesante y pendiente en España desde hace tiempo, pero no, aquí estamos es una cuestión política. Aquí lo que se está haciendo es estableciendo una relación de privilegio de Cataluña con el resto de España. De hecho, fuero significa privilegio. Totalmente. Y en el País Vasco y en Navarra tienen ese privilegio por unos supuestos derechos históricos. Ahora Cataluña quiere considerar una relación privilegiada que ya ha venido teniendo en las últimas décadas, incluso antes de la democracia, con el resto de España, más o menos que ellos sean la colonia y que nosotros seamos la colonia, perdón, y ellos la metrópoli. O sea, que trabajemos nosotros para los catalanes y un privilegio sustentado en un chantaje permanente. O sea, ni siquiera apelan a derechos históricos. No, soy capaz de montarte más jaleos que ninguno. Aquí la gran cuestión no es darle un cupo a los catalanes, es acabar de una vez con el cupo vasco y con el cupo navarro. Lo siento por García Danero, si no sé qué opina, pero... Sí, él me imagino que será más foral. Yo te adelanto que a mí esto del cupo me parece una barbaridad. Y luego ya debatiremos... en País Vasco y Navarra y me parece una barbaridad. Y luego, cuando no esté en riesgo la unidad nacional y este ataque a lo fundamental, que es la nación española, ya revisaremos cómo financiamos las autonomías, que es verdad que es un verdadero desastre el sistema de financiación. Pero ahora, insisto, no hay que caer en la trampa. Ahora el debate es político y estamos hablando de la nación española. Vamos a pasar luego a hablar de Matsumoto, porque es que como teníamos poco con los enchufes aquí, pues va y resulta que había que buscar enchufes para la supuesta pareja del hermano de David Sánchez, que es Matsumoto, que resulta, bueno, ahora lo van a descubrir, que es una cosa surrealista. ¿Quién iba a pagar un asesor de Naciones Unidas contra el terrorismo en Mauritania, me parece que era, ¿no? Sí. Vale, ¿quién lo iba a pagar? Madrid. ¿Quién lo iba a pagar? Los del enchufe. Porque ¿de quién era pareja Matsumoto? En teoría era pareja del hermano de David Sánchez. Pero bueno, antes de eso te voy a centrar el gol para que tú remates ahí. Pedro Sánchez diciendo que hemos mejorado absolutamente en todo. En capacidad económica, en limpieza, en transparencia. Le pegas un remate a gol y pasamos al siguiente. Hombre, yo creo que es tomarnos el pelo bloque. Y empezábamos espera, escuchando... espera, primero escúchalo y luego ya le atizamos. Yo ya iba ahí a... España vive uno de sus mejores momentos de las últimas décadas, donde antes hubo corrupción, hoy hay limpieza, donde hubo crisis territorial, hoy hay cohesión y unión, y donde antes hubo crisis económica, desempleo, recortes y precariedad, hoy hay crecimiento, empleo, dignidad laboral y salarial. Ole, ahí queda eso. Yo, de verdad, solo por poner algunos datos económicos. Primer país en tasa de pobreza de la Unión Europea. De toda la Unión Europea, primer país en tasa de pobreza. Tercero, solo superados por Rumanía y Bulgaria en riesgo de exclusión social en toda la Unión Europea. 1 millón de personas más lanzadas a la situación estadística de con dificultades para llegar a fin de mes. 6,6 puntos de pérdida de poder adquisitivo acumulado de todos los españoles. Solamente por la parte económica y solamente para dejarle a Sandra que hable, porque si no estamos así toda la mañana. Y 69 subidas de impuestos y el peor agosto en lo que a desempleo se refiere desde el año 2019 y por primera vez en 20 años menos de 1 millón de trabajadores en el campo, o sea que podríamos seguir así. Y luego encima en corrupción tiene la cara dura de hablarnos de limpieza. Yo le pediría que la próxima rueda de prensa, en vez de hacerla él, este mismo discurso nos lo hagan Begoña Gómez, David Sanza y David Sánchez. Hombre, y Matsumoto, ¿sabes? Para que lo hagan en distintos idiomas. Yo diría Matsumoto que ponga la coletilla. Este gobierno será muy limpio porque es experto en hacerse lavados de cara. Limpiar, o en limpiar por ahí también, pero mucho, en otra cosa desde luego que no. Bueno, pues vámonos con Matsumoto. Vamos al siguiente bloque. Bueno, pues vamos con el siguiente enchufe. Este fue enchufe frustrado. Se habían quedado cortos dentro de la trama esta de enchufismo, negocios, etcétera, que tiene montado por ahí PSOE, Pedro Sánchez, que uno que le llame como quiera, donde está Begoña Gómez, donde está David Sánchez, donde ha aparecido el amigo íntimo, ya que me llevo la neverita al Palacio, David Sanza, pues ha aparecido la que tendría que haber sido, no sabemos si lo es, si no lo ha sido, porque hay un oscurantismo absoluto, cuñada de Pedro Sánchez, porque supuestamente es la pareja de David Sánchez.
David Sánchez le enchufó en la Diputación de Badajoz. Les voy haciendo el mapa porque si no, con tanto enchufe y tanto negocio, aquí nos acabamos perdiendo. Esto que dice que es la España de la honradez, Pedro Sánchez. Bien, les vamos a contar toda la historia. Voy a pedir una primera valoración porque ya veo por aquí sonrisas con, ¿cómo se llamaba? Kaori Matsumoto. El nombre, perdón. Kaori. Kaori. Yo me había quedado con el apellido, con Matsumoto. Bueno, pues Matsumoto, que está en Naciones Unidas, el eje de toda la historia, para que ustedes lo entiendan, era que nos habíamos ofrecido a enchufarla en España y pagarla desde España para que una asesora en materia de terrorismo de Naciones Unidas asesorara a Mauritania pagándolo España y viviendo España. Dices, esto va de guasa, claro. Bueno, la verdad es que además es un poco raro, porque a mí tampoco me queda claro si era asesorar a Mauritania desde España o asesorar sobre las infraestructuras españolas, que no sé las que tendremos en Mauritania. Era una cosa muy rara, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? Luego vamos a hablar con Luis Fernando Quintero, que ha seguido este tema, pero Sandra, ¿qué ha ocurrido? Porque por el camino se frustra. Claro, por el Según camino se la se detecta frustra. y se empieza a publicar el nombre, Matsumoto sale corriendo Claro, en moto. aquí hay una cosa, y es que lo que es la vida personal de David Sánchez ha sido un misterio. No se sabía... No digas así, bueno, porque es sigue siendo. efectivamente, Sí, no sí. se sabía, y ahora tampoco lo tenemos claro, quién es su pareja, qué tal. El caso es que se nos dice de repente, porque claro, cuando se ve su currículum, se ve que ha tenido una excedencia, que ha tenido una baja de paternidad, se nos dice que en un momento determinado, después de él estar durante un año de excedencia en Tailandia, ha contraído matrimonio con una japonesa llamada Kaori Matsumoto y tiene un niño. Eso es lo que se nos dice. La japonesa que Pero- la conoce en Tailandia para que trabaje en Mauritania y paga Madrid. Sí, es todo un jaleo, pero además es que Muy hay claro todo y muy transparente. hay sí. una cosa muy peculiar. y Pero es que- pagamos nosotros, ¿no? Eso estaba claro. siempre, eso Vale, siempre. vale. Pero a pesar de que se nos dice que ha contraído matrimonio con esta mujer, no aparece reflejado en sus declaraciones de Hacienda y demás, a pesar de que le habría supuesto pues, una serie de deducciones, ¿no? Le habría beneficiado el comunicar ese cambio desde el punto de vista tributario. Bueno, no hay comunicación alguna. Pero luego nos enteramos por el camino de que esta mujer, que es trabajadora de la ONU desde hace al parecer mucho tiempo y que no ponemos en duda su valía, de repente el ministro de Exteriores tiene un empeño especial en que esta mujer se venga aquí no como una trabajadora cualquiera, sino como responsable de una oficina de la lucha contra el terrorismo de la ONU en Madrid y para proteger posibles infraestructuras en Mauritania de Desde la Madrid. barbarie terrorista desde Madrid. Porque desde Madrid, desde el piso de Claro, Yolanda se Díaz, ve no se ve el horizonte, claro, pero sí que se llega a Mauritania, está bien. Eso está bien. es. Es muy Entonces, clara, claro. todas las explicaciones del gobierno suelen ser muy claras. ¿Qué pasa? Esto, al haber contraído matrimonio, si esto es así, le da una inmunidad total no solo a Kaori Matsumoto, sino a la persona que supuestamente ha contraído matrimonio con ella, que es David Sánchez. Es ¿La decir, inmunidad por qué? porque al ser personal de la ONU en Madrid, tendría inmunidad Y el absoluta. cónyuge pasa a ser también inmune. Eso es. O sea, tienen una inmunidad Eso es lo que contagiosa se ha dicho, para pero- librarse de las acusaciones de corrupción. Pero no pasa nada, porque como se lía parda, lo que hace esta mujer es decir, oye, yo me bajo del tren. Y entonces renuncia teóricamente, o eso es lo que se nos has dicho, a ese puesto. Vamos, que sale corriendo. Sale corriendo. Yo, Montada desde en una luego, moto, creo que en toda Matsumoto. esta historia hay muchísimas incógnitas, hay muchas cosas raras que alguien nos tiene que explicar, pero Qué que mal desgraciadamente... pensada eres. Vamos a ver a Álvarez cómo hace escapismo, no sé si en moto, en Lamborghini o en cohete de Yolanda Díaz. Mírenle cuando se le pregunta por Matsumoto. Crear un programa de lucha contra el terrorismo contra objetivos vulnerables en Mauritania. Afecta plenamente a su departamento. La plaza de directora de este programa se creó poco después en un proceso interno de la ONU y ha sido adjudicada a la señora Matsumoto. ¿Qué puede explicarnos? ¿Qué puede usted explicarnos acerca de esto? Sí, rogaría que quedara fuera del acta de esta sesión, en este caso, las menciones a personas y a ciudadanos que no forman parte de la política y que no tienen ninguna capacidad de defenderse en esta comisión ni en esta Cámara. Gracias. Pues si la pregunta es sobre Álvarez. Si vamos a pagar nosotros, ¿cómo que alguien que no tiene nada que ver y que no es político? Que lo vamos a pagar nosotros. Claro. Que Álvarez estaba haciendo el paseillo, al enchufillo de Matsumoto. Dice, no, como afecta a Matsumoto no preguntamos. No, afecta al dinero público. Y usted tiene que darnos sea, explicaciones es- sobre en qué se va a invertir ese Es dinero. el escapismo más cutre que he visto, digno de Álvarez, el escapismo más cutre que he visto en mi vida. Además le dice al otro, no, dilo tú, que a mí se me cae la cara de vergüenza de decir que no sé qué contar sobre Matsumoto y la moto que hemos vendido. Y la burra que vamos a vender. Es que a mí si me preguntas por Matsumoto, digo paso palabra. Dice Suzuki. Porque mira, así como lo de Begoña lo veo, creo que está clarísimo el tráfico de influencias, más allá de la cuestión luego judicial, o el enchufe del hermano en Badajoz y demás. A mí lo de Matsumoto me ¿Sabes lo que desconcierta. pasa, Raúl, que a mí? Es muy raro. No soy capaz ni siquiera de elaborar No, sí, una, te entiendo una perfectamente, hipótesis. Con lo cual
Y ante la actitud, eso es que hay algo que ocultar. Exacto, yo estoy en las mismas. Más grave de lo que sabemos Yo no hasta llego ahora. a entender qué es lo Porque que hay. si no se explica. Lo que sé es que si Álvarez, con la capacidad que tiene este gabinete de inventarse noticias, de meter bulos por todas partes, de lanzar a los del equipo de natación sincronizada / opinión, a decir determinada cosa, se ha dado orden de, oye, a esto ni se contesta, quítamelo del acta. ¿Qué demonios pasa con el tema Matsumoto? Claro. Porque efectivamente la historia es que no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Pasaba por Tailandia, me casé con una japonesa, luego me cojo un permiso de paternidad, pero no sabemos si hay hijo, pero además va a trabajar asesorando a Mauritania, pero le pagamos nosotros, pero viene de Naciones Unidas, pero así por el camino me llevo una inmunidad. Y además, Porque además, si lo que tú quieres es que no trascienda nada de tu vida personal, pues lo aclaras y ya está. Pues esta Exacto. señora es mi mujer y hemos adoptado a un niño. Nos conocimos en Tailandia y ahora queremos vivir en Madrid, punto. Pero al no aclarar nada, lo que haces es alimentar y cada vez se va a hablar más de la vida personal cierto, de este solo- señor, porque todos queremos saber qué, Solo un qué pequeño, pinta Matsumoto aquí. detalle que a mí me llama la atención, Sandra. Ahora vamos a hablar te doy la palabra y hablamos con Luis Fernando para que nos dé más detalles. A mí hay una cosa que me llama la atención. Independientemente de las chapuzas, tráficos de influencias, obtención de pasta de aquí, me llevo el software, etcétera, etcétera, de Begoña Gómez en la Complutense, con el Africa Center y demás, el verdadero nicho de obtención de pasta es obvio que es la Organización Mundial de Turismo, donde se le ha metido en todo tipo de estructuras, en todo tipo de viajes, ha contactado con gobiernos africanos, con no africanos, asambleas internacionales de la Organización Mundial de Turismo. Begoña Gómez, alias no tengo ni una carrera que exhibir. Vale, se la ha metido en todo eso. La OMT, que es la que le ha dado este paseillo oficial y todas estas oportunidades inmensas de negocio, la OMT es Naciones Unidas. Bueno, pues de pronto aparece aquí Matsumoto, que es Naciones Unidas, que viene a generar una extraña coartada, que queda abortada en mitad en cuanto se le pilla, que evidentemente algo le ha debido pasar a ella, que ha debido decir, ¿dónde me estáis metiendo? Yo salgo de aquí corriendo, que me estáis metiendo en un lío de mucho cuidado. Y la gran pregunta es, ¿qué pasa con este lío de enorme cuidado? Porque aquí pasa algo que nos lo están ocultando por todas partes. Y qué casualidad que todos los focos vienen de Naciones Unidas, que casualmente es donde la catapulta Pedro Sánchez a Begoña Gómez en el momento en el que en el año 19, enero del 19, le promete a la Organización Mundial de Turismo, que es Naciones Unidas, la sede gratis por 75 años en Madrid, más 24,4 millones de euros en reformas. Que eso, la valoración económica, yo no me atrevo ni a hacerla, porque no puedo saber lo que puede valer una sede de 9.200 metros enfrente del Bernabéu, con todo gratis, con todo regalado, con todas las reformas que quieran, durante 75 años. Es que no puedo ni valorarlo, no sé si son 200 millones, 300, 400 o 500, es que de verdad que no llego ni a poder valorarlo. Bueno, pues después de ese regalo, todo aparece relacionado con Naciones Unidas, todo. A mí me resulta muy extraño todo y en parte coincido con Raúl, no me atrevo a hacer una hipótesis porque no dejaría de ser una mera especulación, ¿no? Porque no tenemos datos, pero sí que creo que hay muchas cosas extrañas, como en todo lo que rodea a la familia de Pedro Sánchez, y creo que esto es lo que es importante de subrayar, ¿no? Aquí tenemos a una mujer que además ahora teóricamente está viviendo en Tokio, no sabemos dónde vive el hermano de Pedro Sánchez, no sabemos si está en Portugal, si está en Badajoz, no sabemos dónde está, el niño que tienen en común no sabemos tampoco dónde está, o sea, hay muchas cosas ahí que no cuadran y que son muy extrañas, ¿no? Pero yo insisto en eso, en que lo más significativo es que todo lo que rodea a la familia de Pedro Sánchez es una incógnita y hay sospechas por todas partes. Bueno, pues aquí está Kaori Matsumoto, se lo resumo, contratada como directora de un programa de la Oficina de Naciones Unidas contra el Terrorismo para Mauritania, que se gestionaba desde Madrid. Bueno, pues aquí tienen, y vamos a hablar precisamente con Luis Fernando Quintero, que está investigando esta historia. Luis Fernando, ¿qué más nos puedes contar de la moto de Matsumoto? Bueno, pues mira, como ya habéis resumido bastante lo que es el lío Mollar, esa oficina que prácticamente a todas luces parece que se le crea ad hoc, un detalle sobre esta oficina. Antes de las elecciones del 23, el Consejo de Ministros aprobó, es decir, el señor Sánchez firmó una ayuda de más de 400.000 euros para esa oficina, curiosamente. Fue antes de las elecciones del 23. Y esto, repítelo, Luis Fernando, porque esto es importante. Es decir, esto no fue una cosica aislada de Álvarez, esto pasa por Consejo de Ministros, ergo, una persona que es, o si lo es que yo ya no sé nada, el cuñado tuvo que verlo y firmarlo, y votar. Exactamente, para esa oficina de la ONU contra el terrorismo en Mauritania, que está en Madrid. Más de 400.000 euros, no me acuerdo si eran 460.000 euros, me va la cifra, no la recuerdo, pero eran más de 400.000 euros que se firma en el Consejo de Ministros inmediatamente anterior a las elecciones generales que todos vivimos en verano del 23.
Pero es que hay más detalles que son muy curiosos. Hablabais de el régimen en el que están casados los dos. La única evidencia que he conseguido encontrar, todo lo que estoy contando está publicado en prensa, es decir, está accesible para todo Si no se ha reclamado rectificación, si no hay una querella con cómo está el tema, tenemos que darlo por cierto, obviamente. Bueno, pues el régimen en el que aparece, en el que están supuestamente casados Kaori Matsumoto y el hermano del presidente del gobierno, figura en el contrato de compraventa del Palacete de Elbas. Ahí aparece que Kaori Matsumoto y David Sánchez están casados en régimen de separación de bienes en el marco del derecho austríaco. Espérate, o sea que habíamos pasado por Tailandia, claro, Mauritania, Madrid, Japón y nos vamos a Austria. Bien. Y es textual, es textual en el documento de la venta del Palacete, figura que están casados en régimen de separación de bienes en el marco del derecho austríaco. ¿Por qué sería eso? Viena, sí, la música, ¿no? Música, Salzburgo, claro, Viena, música clásica, se me ocurre. No Esperemos sé, que no le guste, ¿sabes? No sé, el cocido maragato, porque lo mismo sale por ahí también. Lo que está claro es que les gusta viajar. Sí, bueno, Fernando. Y luego dos detalles más que también yo creo que tienen su miga. También se ha publicado que ya en este año la pareja de Kaori y su marido, el hermano de Pedro Sánchez, se les habría visto en algunas citas, en algunas cenas en el centro de la capital, una de ellas en el Wellington y otra de ellas en residencia del abogado Javier Cremades, junto con el matrimonio, insisto, junto con, en un caso, Félix Bolaños, en otro caso, Cándido Conde Pumpido. Y se habla de que podrían tener relación o las informaciones hablaban de que ambos personajes, tanto Félix como Cándido Conde Pumpido, habrían apadrinado, en este caso, a Kaori Matsumoto, que siempre se ha movido en el entorno de las organizaciones mundiales de justicia o Luis jurídicas Fernando, internacionales. Una última pregunta. El encuentro, que es el que más me preocupa, porque como Félix Bolaños, pues bueno, doy por hecho de que era de lo que hablaban, claro. Pero es que también empiezo a dar por hecho de que se pudo hablar con Cándido Conde Pumpido. ¿Cuándo fue ese encuentro? Ese encuentro fue, según, insisto, publica la prensa, en el pasado mes de marzo. Es decir, cuando ya estaba en el pasado mes de marzo, bueno, es posible que no estuviera presentada la denuncia, pero evidentemente ya había ruido de que esto acababa en tribunales. Lo de ahí David ella Sánchez. ya había venido a España, como decía Luis Fernando Quintero, a unas jornadas que había sobre justicia y efectivamente allí tanto Félix Bolaños... No, lo digo porque la cercanía a Cándido Conde Pumpido me espanta tanto como los deseos de Pedro Sánchez de utilizar a Cándido Conde Pumpido y el Tribunal Constitucional para pisotear y aplastar a la justicia. Claro. Fue en esas jornadas, las jornadas Tribute Justice Anthony M. Kennedy, en concreto, cuando después de las jornadas se organiza una cena en el Wellington y es allí donde cenan juntos. Hombre, pues viniendo de los Sánchez, yo pensaba que iban a cenar en la Fonda al Peine a menú ¿no? Porque si los Lamborghinis les espantan, ¿qué hacen en el Wellington? No sé. Pues nada, dejarían alguna propina al camarero. Sí. Y solo por terminar, muy rápidamente, hemos hablado y mucho de qué pasa con el patrimonio del señor Azagra. Bueno, cuando viaja a Tailandia, que pide el permiso y desaparece... Explica Luis Fernando que David Azagra es el mote, el sobrenombre, el seudónimo que utiliza David Sánchez, que si no, que ya entre Tailandia, Austria, Mauritania se nos van a perder. Bueno, el hermano de Pedro Sánchez desaparece en el 20, se va a Tailandia, está hasta el 21. En el 2021, en Tailandia, estando en Tailandia, que es donde se supone que conoce a Kaori Matsumoto, consigue en el 2021 la residencia oficial en Tailandia, y después de conseguir la residencia oficial en Tailandia, o casualidad, no sabemos de qué manera, obrando qué tipo de milagro, el valor de sus bienes pasa de manera súbita de valer algo más de 250.000 euros a ponerle un cero, a acercarse a los 2 millones de euros. Esto sucede cuando él está en Tailandia en el 21. Insisto, según está publicado en prensa. Luis Fernando, muchísimas gracias por todos estos detalles. Un placer. Yo empiezo a pensar casi igual que Miguel Tellado, escúchenle. Hoy podemos concluir que Begoña Gómez y David Sánchez son los coldos de Pedro Sánchez. Sánchez, en todos los casos, lo sabía todo y lo tapó. De ahí la responsabilidad que recae sobre un presidente del gobierno que está en cuestión, y por eso nosotros vamos a seguir trabajando en todos los ámbitos.
Pues sí, efectivamente. Cuando Alguien está al cabo de la calle. Lo que está claro es que con toda esta historia que nos acaba de detallar Luis Fernando, cuando tú quieres tapar algo, pues procuras crear un cortafuegos, una cortina de humo, que la virtud de este cortafuegos o cortina de humo es que sea fácil de entender. Quiero decir, cuanto más difícil te resulta establecer una explicación para ocultar algo, es que lo que quieres ocultar es más gordo, o se quieren ocultar más cosas que todavía ni siquiera nos imaginamos. Porque yo insisto en mi desconcierto absoluto con la historia de Matsumoto, Tailandia. Ya lo de Austria, ya que nos ayudamos, le están soltando tal número de trolas a los pobres jueces que en estos momentos, o sea, yo doy por hecho que las instrucciones de los dos casos se van a tener que extender, se van a tener que alargar. Pero en el caso de David Sánchez, en el caso del hermano, la recolección de trolas, de imposibilidades para que hagan un registro normal en la Diputación de Badajoz. Le dicen que si va a la Diputación de Badajoz no te preocupes porque en el contrato, en el contrato que firmó David Sánchez aparecía que el despacho tenía que estar en tal sitio no hay nada. Luego le dicen que está en otro lado. Cuando va no hay ordenador, cuando va por el ordenador no están los mails, los han borrado. Cuando va por los mails... O sea, esto es de una obstrucción a la justicia tan brutal. ¿Qué problema hay en decir, este señor está casado con esta señora, han adoptado un hijo y tienen esto a punto? Eso no es invadir la intimidad de nada, ni nadie. Totalmente. Sobre todo cuando te lo están pidiendo judicialmente. Aquí lo increíble es que en medio de todo esto, Pedro Sánchez no da ni una sola explicación. Nada. Begoña Gómez sale corriendo para no tener que hablar. David Sánchez no ha hablado ni media. Y Álvarez, que le ha pillado este tema, porque le estaba en la jugada, pues responde con este tipo de cosas. El intentar manchar a alguien que es completamente intachable. Esa campaña de acoso a la esposa del presidente lleva ya mucho tiempo y estoy convencido de que esa campaña tiene nombres y apellidos. A mí personalmente me produce una absoluta indignación. Simplemente voy a dar un nombre antes de que hable Sandra León, Rita Barberá, ¿vale? Y ya está. Pues sí, efectivamente, la campaña que tuvo que sufrir Rita Barberá fue tremenda y no esto, ¿no? Pero además que si quieren acabar con toda esta historia lo tienen muy fácil, simplemente que salga el presidente del gobierno y que dé explicaciones. Porque claro, siempre ponen el foco en todas las personas, no, gente que no tiene nada que ver, no, pues que salga Pedro Sánchez, si está en sus manos el que la prensa deje de acosar, según dicen ellos, a toda la gente que tiene a su alrededor, salga usted, que es el personaje público, que es el presidente del gobierno, y dé todas las explicaciones, ¿no? Y acabe de una vez por todas pues con todos esos rumores que hay en torno a tantas casualidades que acorralan a la familia del presidente. Pero es que es lo que dice Raúl, o sea, los rumores están surgiendo, bueno, aparte de que el 99% de rumor no tiene nada y son unas cosas pestilentes que huelen a enchufe por todos los lados, ya me lo llevo crudo, ¿vale? Eso es el 99%, pero el 1% en el cual tenemos que estar especulando, estamos especulando porque Begoña Gómez se ha negado a declarar, ha salido corriendo, el presidente del gobierno se niega a declarar, no ha dado una sola explicación, David Sánchez sale corriendo, bueno, y entonces los datos que le envían, la UCO ha tenido que certificar en un informe, hablando del tema de David Sánchez, estamos ya hartos, nos están pegando esquinazos por todas partes, es que lo ha tenido que escribir, negro sobre blanco. Dicen, ¿cómo especulan? ¿Pero cómo especulan? Den cuentas ya de una maldita vez ante la justicia, que tenemos una Constitución española que nos obliga. Y ojo, en el tema de David Sánchez, ese informe de Hacienda sin firmar. Bueno, ¿Desde cuándo se pide un informe a Hacienda sobre un caso que está en los tribunales y nadie lo firma? Afortunadamente tenemos una jueza que cuanto menos ha dejado claro que tomar el pelo a ella no se lo van a tomar, que le digan con nombre y apellidos quién elaboró ese informe para poder pedirle las aclaraciones que considere pertinentes. Ponme el chimpún que pasamos al siguiente bloque, que es cómo nos van a saquear para regalar a los amigos separatistas. Una de las cosas más insólitas que yo recuerdo es que se diga que un funcionario o contratado por el Estado no tiene la obligación de tributar en España. Es que me parece, por buscar un ejemplo de lo que estamos hablando, es todo... Es todo sanchiano. Muy kafkiano, vamos a tener que pasar al sanchiano. Pero lo que decía antes, cuando no eres capaz ni de elaborar una, aunque sea mentira, una explicación creíble o que por lo menos funcione como cortafuegos, es que lo que tienes que tapar es huele muy mal, muy mal. Pues muchísimas gracias, Raúl. Sandra, quédate, que vamos a hablar de cómo nos van a terminar de fastidiar el bolsillo, pues nos lo habían vaciado hasta aquí, pues ahora van a hacer así ya, para terminar de aplastarnos y para pagar a los amiguitos separatistas.
y poner en marcha nuevas acciones destinadas a acotar privilegios desproporcionados que tienen y de la que se benefician ciertas élites de nuestro país, y vamos a gravar fiscalmente a quienes ya tienen en el banco suficiente dinero para vivir 100 vidas. Lo haremos, insisto, no para perjudicar a los millonarios, sino para proteger a las clases medias y trabajadoras de un sistema que continúa siendo extraordinariamente injusto. Miren, vamos a hablar del tema catalán y de cómo nos van a robar a todos para seguir dándole todavía más dinero a una Generalidad golpista que utiliza el dinero no para mejorar su sanidad, que es un espanto, no para mejorar su educación, que es horrible, no para mejorar los derechos de la gente para vivir libremente, que los tiene atormentados, no. Lo utiliza para fabricar un golpe con el cual todavía nos pueda saquear más y acabar mandándonos a determinado sitio. Esta es la historia de esto, ¿vale? Bien, pero déjenme que haga una pequeña recopilación de datos. O sea, desde que está este señor, el de voy a luchar contra los privilegios, aparte de que se va a comprar la barra de pan en Falcon, ¿vale? O en 5 Falcons, porque es que en España tenemos 5 Falcons, los 5 los utiliza él. Bien, aparte de eso, hemos conseguido destruir 100.000 empresas. La cifra neta es que hay 100.000 empresas menos. Bien, seguimos siendo los líderes en paro. No en mercado laboral, no, en paro. Tenemos 900.000 personas aproximadamente metidas en una cosa espantosa llamada fijo discontinuo, que encima los hacen parecer que son trabajadores y están mendigando el subsidio de desempleo. Bien, hemos incrementado 1 millón el número de personas que llegan con dificultad a fin de mes. Hemos subido 3 puntos la pobreza absoluta en el país, y en estos momentos tenemos nada más y nada menos que los dos dudosos, uno es récord total y el otro récord parcial, de tener la mayor tasa de pobreza de toda la Unión Europea infantil, y de tener la tercera posición, solamente superados por Rumanía y Bulgaria, en riesgo de exclusión social, pobreza relativa de todos los españoles. Este bodrio social es el que ha conseguido este señor golpeando, dice, a los ricos. ¿Pero qué ricos, hijo mío? ¿Pero qué rico, por amor de Dios? En España, de 25 millones de contribuyentes del IRPF, 1,2 millones ganan más de 60.000 euros. De 60.000 euros brutos. A mí que me explica aquí el señor del Falcon cómo sacas adelante una familia con 60.000 euros brutos. Porque si alguien te llama rico, de verdad que estás capacitado, vamos, para salir corriendo como poco, ¿vale? En España, por encima de 120.000 euros de declaración bruta, si alguien le puede llamar rico a eso, de verdad, 120.000 euros. Rico es el que puede vivir sin trabajar. Vamos a dejarnos de tonterías. Bien, por encima de 120.000 euros tenemos menos del 0,5% de los declarantes españoles. Esta es la realidad de este país. Y la renta media española, el sueldo medio español, que se le tenía que ver la cara de vergüenza a este señor, son 27.000 euros, de los cuales el rebaño fiscal es la mitad. Con 27.000 euros te roban en torno a 13.000 euros. Y me estoy dejando fuera determinados impuestos si tienes una operación. Claro, de compra de vivienda no será. A ver quién es el cachondo, perdón por la expresión, que se compra una vivienda con semejante sueldo y lo que te dejan. Si ganas 27.000 euros, te roban 13.000. Es decir, que te quedan unos 1.000 pavos al mes. Y con eso se supone que tienes que sacar tú, tu casa, tu familia, los estudios, porque encima son cada vez una porquería mayor, los refuerzos de inglés, los refuerzos de no sé qué, las vacaciones y la madre del cordero. Esta es la situación y este señor nos habla de que gracias a él vivimos mejor, etcétera, etcétera. Bueno, y después de que con esto ya me he pagado la sesión de psicólogo, sí, os dejo decir lo que queráis, Sandra. Bueno, pues yo creo que tú lo has dicho, ¿no? Que efectivamente tenemos, o el presidente del gobierno transmite una idea muy equivocada de lo que son los ricos. Dice, aquellos que tienen en el banco como para vivir 100 vidas. Hombre, pues no sé cuántos son esas personas que tienen dinero como para vivir 100 vidas. En la OMT hay unos cuantos. En la OMT sí, efectivamente. Sí. Y a lo mejor en su familia, Gómez, y a lo mejor en su familia hay alguno. Pero en la de la inmensa mayoría de los ciudadanos no. Y las 69 subidas de impuestos que ha aprobado desde que está en la Moncloa no afectan a los que tienen Lamborghinis, nos afectan a todos los ciudadanos de a pie. Y los que van a venir ahora, cuando haya que darle el regalito que se corresponde a los nacionalistas catalanes, somos nosotros, la gente de a pie, la clase media, y no los ricos a los que se refiere él. Y luego vamos a escuchar a María Jesús Montero y te doy la palabra, pero una cuestión. Vamos a ver, si alguien lícitamente, trabajando, sudando como un auténtico energúmeno, ha conseguido juntar dinero en un banco para vivir 100 veces, que lo viva. Efectivamente. O sea, que ya estoy hasta las narices de esta historia. O sea, una colección de chupópteros, con una cualificación ínfima, con un nivel, vamos, aberrantemente insultante, que se nos han colado en política, vienen y te dicen que si es que has conseguido ahorrar, el delincuente eres tú. ¿Perdón? O sea, de explicaciones de Begoña Gómez, de David Sanza, de David Sánchez, de Matsumoto y del de la moto. Y déjennos ya de historias. Pero, o sea, que si he conseguido ahorrar yo, trabajando como un loco, que se lo tengo que dar ¿a quién? ¿A usted? ¿A usted? ¿A usted? ¿Para qué? ¿Para pagarse otro Falcon o para qué? Trabajando, tributando y dando trabajo, porque esos
privilegios de la gente que gana dinero para vivir 100 vidas, la mayoría de ellos, y son 4 gatos literalmente, la mayoría de ellos presiden empresas que dan trabajo a miles de personas, que generan en ingresos al Estado miles de millones de euros. Es que ya está bien de la trampa que nos están haciendo. Los privilegios de los que habla el señor Sánchez son los que tiene un señor que nombra al fiscal general del Estado, que nombra al del Tribunal Supremo, que nombra al de Televisión Española, que utiliza el Tribunal Constitucional para librar de sentencias del Tribunal Supremo a sus amigotes de los seres de Andalucía. Eso es un privilegio. El que está utilizando la presión de su gobierno para presionar a jueces para que no toquen y no investiguen los negocios de Begoña Gómez y de David Sánchez, su hermano. Eso son privilegios. Ahora bien, personas que ganan más de 600, no te hablo 25 millones al año, ni 30 millones, ni 40, ni 100, ni 200. Personas que en España ganan más de 600.000 euros, según las tablas de Hacienda, hay algo más de 11.000. 11.000 personas en España que ganan más de 600.000 euros. 60.000 euros, que hay que montárselo, pero vamos, ese es el con álgebra para conseguir vivir en Madrid, en Barcelona, ¿con 60.000 euros una familia? En San Sebastián, una familia. Pero que ¿vale? Eso no es dinero para vivir 100 vidas. De esos hay 1,2 millones de un total de 25 millones de contribuyentes. Y nos habla este señor de los Lamborghinis. Bueno, ¿de qué va esta historia? Vamos a escuchar a María Jesús Montero y luego escuchamos a los que lo están exigiendo, a los separatistas. Miren. Porque la solidaridad fiscal, de la que algunos quieren hablar, consiste que los que más tienen, más aporten. Y eso, con el gobierno progresista, está garantizado. El que más tiene, más aporte, sea una empresa o sea un ciudadano. Miren, los amigos de María Jesús Montero, en la época de los ERES, en la Junta de Andalucía, robaron 679 millones de euros. María Jesús Montero era la consejera de Hacienda responsable de exigir que se devolviera el dinero. Los que más tienen, más no sé qué, más aportan. María Jesús Montero tomó la decisión de que no se reclamaba la devolución de los 679 millones de euros. Cuénteme otra vez de eso de que los que más tienen, más aportan. A menos que se lo lleven crudo, ¿o de qué va esta película? Bueno, y ahora la realidad de toda esta historia. ¿Por qué nos van a volver a saquear? Y digo volver porque ahora les explicamos cómo estamos de saqueo fiscal. ¿Por qué nos van a volver a saquear? Nos van a volver a saquear porque lo piden los separatistas para sentar en el sillón a Pedro Sánchez. Escúchenles. El Gobierno tiene en mente un nuevo mecanismo de solidaridad forzada, obligada, para acabar otra vez donde estamos. ¿Es esto? Pues también le digo que no, ministra. Cataluña no está para más cupos obligatorios que fijarían ustedes mismos como siempre. Vamos, que no dan un duro. Y ya está. ¿Por qué? Pues porque yo puedo sentar o quitar del asiento a Pedro Sánchez. Y ya está. Y me lo llevo crudo y ahora que salga María Jesús Montero y Pedro Sánchez a hablar de que tenéis el sistema de solidaridad, lo van a pagar todos los demás, a los que les vamos a volver a saquear por arriba por abajo y les vamos hasta dar la vuelta a los calcetines. Claro, es que le ha faltado decir a la señora María Jesús Montero que la solidaridad es que aporte el que más tiene, salvo que hable catalán o salvo que tenga en su mano el asiento de Pedro Sánchez. O que sea amigo del partidito, sí. O hermano con residencia en Elvas. Dejadme que me levante, que me habéis pillado aquí en mitad de la levantada. Bueno, así es el saqueo fiscal que prepara Sánchez. Bien, ¿de qué va toda esta película? Bueno, pues esta película va de esto. Esto que ven aquí son los receptores del sistema de solidaridad. Todas las comunidades autónomas, medido en balanzas fiscales, en saldos netos, que al terminar el año, los distintos años, necesitan que los demás aporten, porque si no, no llegan a un nivel mínimo de sanidad, de educación, de servicios sociales, etcétera, etcétera. De las carteras más básicas de lo que llamamos bienestar. Vale. Lo que ven por encima, 1, 2 y 3, y se acabó la lista, son los aportantes. Bien, cuando habla Cataluña, bueno, Cataluña no habla, o sea, por desgracia, ojalá hablara Cataluña, habla la Generalidad Separatista Catalana. Bien, cuando habla la Generalidad Separatista Catalana y dice nos tienen expoliados, yo quiero que se fijen en este pequeño dato. 2.168 millones de euros aporta Cataluña con más población que Madrid. Madrid, 6.313. Vamos a ver, en Barrio Sésamo a mí me enseñaron lo que era más y lo que era menos. Si la Generalidad Catalana aporta 1/3 que los madrileños, que somos en población más, ya me meto como población porque pago aquí, bendito sea Dios que no tengo que pagar aquí, si no me saldría mucho más a pagar, va y resulta que aportamos 3 veces más y tienen las santas narices de hablar de expolio. Y entonces lo que hacemos en Madrid, que es, por cierto, en Madrid pagamos mucho más pagando mucho menos, se lo explico. Nos bajan los impuestos de forma que podemos generar más empresas, trabajar más, generar más riqueza y consumir más. Vivimos mejor y tenemos más dinero neto.
Vale, y fruto de eso, como los impuestos repercuten sobre lo que gastas, lo que ganas y lo que creas, resulta que acabamos generando, viviendo mucho mejor, acabamos generando más dinero recaudado. Vale, esto es lo que se llama liberalismo. Esto es lo que se llama comunismo, esto es lo que nos gusta a los que somos libres, esto es lo que le gusta a Sánchez, esto es lo que le gusta a mí, esto es lo que le gusta a los separatistas. Ahora eligen ustedes. Bien, vamos con más datos, porque de verdad que es que esto es de vergüenza. ¿Qué es lo que quieren hacer ellos? Lo que quieren es invertir todo esto, ¿vale? Lo que quieren es que Cataluña ni siquiera pague los 2.000 millones que paga. Vale, ¿cómo lo van a hacer? Subiendo los impuestos. Y dice Sánchez, porque es que os los tenemos que subir. Perdón, ¿pero ha dejado usted de subirlos? Bien, desde que está Sánchez, vamos para bingo, ¿eh? España, recaudación total en impuestos más cotizaciones. Cuando llega este señor, en el año 2017, es el cierre del ejercicio justo antes, porque él llega con moción de censura en mayo-junio del 18. Bien, podríamos ser malos o justos, ¿vale?, cogiendo la cifra de los 400.152 millones, que era lo que se recaudaba en aquel momento. O podemos ser hasta generosos con él y decir, venga, 2018 te lo doy entero como que tú no hubieses gobernado. Vale, en 2018 423.000 millones recaudados, vale. En el 22 ya nos ha escalado a 511.000, ¿vale? En el 23, solo con los aumentos de impuestos, ¿vale?, sin contar las cotizaciones sociales, 16.000 millones en subidas adicionales. Y solamente en lo que llevamos hasta junio, repito, sin contar las cotizaciones, porque de eso todavía no tenemos datos, del 24, otros 11.000 millones. Es decir, aquí Pedro Sánchez I decía que iba a pasar a ser histórico, sí, el saqueador histórico, Pedro I el saqueador, nos ha elevado los impuestos al menos en 115.000 millones de euros de subida de impuestos. Y después de subirnos eso, que equivale a todo un IRPF de todos los españoles pagado en todo un año, nos habla ahora de que es que nos los va a subir. Claro, ¿qué va a hacer el pobre? Que tiene que pagar los regalitos a los separatistas. Tiene que pagar los regalitos. Y luego, además, yo creo que hay que hacer hincapié en una cosa. Él constantemente confronta con Madrid, con el modelo de Díaz Ayuso. Y con Estamos la realidad, hablando, sí, claro, y con la realidad. Pero por eso insisto en que hay que repetir los datos hasta la saciedad. Este señor ha aprobado 69 subidas de impuestos, Díaz Ayuso ha aprobado 20 bajadas de impuestos. En Madrid, por mucho que se repita el discurso de que es que Ayuso solo quiere a los ricos y mima a los ricos y le da a los ricos, Ayuso ha bajado el impuesto a todo el mundo, pero a las rentas más bajas ha bajado un 30% los impuestos y a las rentas más altas un 4,65%. A ver, que además, Sandra, así que te digo una cosa, vamos a ver, que ¿quién quiera a los ricos? Cualquier persona normal. Cualquier persona que quiera, quiera a su gente, quiere que su gente sea rica, no que sea pobre. ¿Quién quiere ricos? Yo quiero ricos por todas partes. ¿Qué quiero ser yo? Rico. ¿Qué quiero que sea el vecino? Rico. ¿Qué quiero que sean todos ustedes? Ricos. Pero vamos a ver, si alguien te desea la pobreza, ¿qué es lo que te está deseando? Claro. Total. A mal bicho, o sea, quita, vete por ahí. Si el modelo es Venezuela de Maduro, pues es lo que ha hay. dicho, menos Lamborghinis y más transporte público, si es lo que ha dicho. Si lo que ha dicho es, quiero que todos ustedes sean más pobres, pero todos. Porque así todos seremos iguales, igualmente menos pobres. Y a los pobres se les controla mejor. Ese es el modelo, y efectivamente la confrontación con Madrid no aguanta comparativa. Tenemos mejores servicios públicos, tenemos más renta per cápita, tenemos más nivel de crecimiento, tenemos mejores datos de empleo, tenemos atracción y tracción de empresas. ¿Qué es lo que sucede en Cataluña? Aumentan la deuda, disparan el gasto público, llevan años saqueándonos todavía más al resto de España, ahora quieren saquearnos ya del todo, y mientras que han conseguido los peores servicios públicos de España, la peor sanidad pública de España, o sea, es que no ha redundado en nada en beneficio ni de las empresas que han salido allí por miles, ni de los ciudadanos de Cataluña. Han conseguido todo eso y el Barça, toma ya. Bueno, vamos a dejarlo, que les vamos a dar con Beatriz García más detalles, ya sé que es una mala noticia, es una pesadilla, de este saqueo fiscal. Bueno, pues vamos ya con esta nueva sección dentro del programa. Beatriz García, bienvenida. Muchas gracias. Que vamos a centrarla más en cuestiones económicas, pero bueno, como este señor Pedro Sánchez es la destrucción económica, nos va a tocar tener que seguir hablando de destrucción. Bien, en este caso, ¿qué nos tenías preparado? El tema del Lamborghini, ¿no? Me imagino. Hombre, claro, ha venido cargado Pedro Sánchez de las vacaciones. Sí, cargado con ganas de destrozar. Que ya lo hemos hablado, pero vamos a puntualizar datos, para que ustedes tengan todos los detalles. Hemos dado algunos datos de presión fiscal total, de todo lo que nos están robando, pero vamos a centrarlo en la parte exclusivamente impositiva. Todo tuyo. Pues vamos, Pedro Sánchez, lo que te digo, que ha venido cargado de las vacaciones, ha venido con mucha sed de dinero ajeno, mucha sed de dinero ajeno, mucho hambre de dinero del contribuyente y bueno, ha dado unas declaraciones, la verdad que es una aberración económica, su discurso ha durado poquito, pero es, bueno, pues toda una declaración de guerra, ¿a qué? Al ahorro, a la inversión
y a la riqueza. Vamos a oírle. Acotar privilegios desproporcionados que tienen y de la que se benefician ciertas élites de nuestro país, y vamos a gravar fiscalmente a quienes ya tienen en el banco suficiente dinero para vivir 100 vidas. Lo haremos, insisto, no para perjudicar a los millonarios, sino para proteger a las clases medias y trabajadoras de un sistema que continúa siendo extraordinariamente injusto. Porque independientemente de lo que piensen algunos o algunas, España será un país mejor si tiene más automóviles eléctricos, por cierto fabricados en España, más autobuses públicos y por tanto más transporte público y menos Lamborghinis. O sea, yo de verdad que hay que escucharle, veamos, él habla de los coches eléctricos y dice, por cierto, fabricados en España, está toda Europa con los coches chinos y va a resultar que le llaman chinos porque se fabrican en Úbeda. O sea, yo de verdad que es una cosa maravillosa. Pero bueno, vamos con los datos porque de verdad que es de locos. O sea, este señor que acaba de venir de esos palacetes que le pagamos entre todos, con un moreno de mucho cuidado, que ha vuelto en Falcon y nos va a explicar que es que nos sobra dinero. Y él va a decir qué parte nos sobra. Bien, vamos para allá. Y bueno, pues aquí, ¿qué tenemos en este gráfico? Tenemos ya lo que ha recaudado Hacienda en todos estos últimos años, desde que Sánchez puso su primer pie. Es solo la parte de impuestos, ¿verdad? La parte de María Jesús Montero, Sin seguridad social. Hay que hablar de ella porque, claro, está diciendo que el cupo catalán es muy solidario y que no va a necesitar ningún fondo y que todas las comunidades autónomas van a recibir el mismo dinero que recibían antes. Bueno, pues tanto es así y tan falso así, no tendrían que subir más los impuestos, ¿no? Digo yo. Que si fuera así, Sánchez no hubiese anunciado lo que ha anunciado, que es el próximo expolio fiscal. Hay que estar preparados para ello. Y bueno, ¿qué tenemos en el gráfico? Pues tenemos todo el aumento fiscal de los últimos años solamente en IRPF. 2023 solo IRPF. Se cerró, no, en IRPF, en agencia tributaria, IRPF, sociedades, impuestos IVA. Especiales. En todos esos impuestos, Hacienda recauda cada vez más, hasta el nivel nunca visto de 271.900 millones de euros, desde los 200.000 millones que empezó. Empezó aquí, en el año 18, 208.000. Esta caída, que nadie se piense que es que se volvió loco y que se hizo una persona normal. No, que se llama COVID y evidentemente pues tuvo su impacto por actividad. Y a partir de ahí la escalada prosiguió hasta llegar a los 272.000 millones, repetimos, solo en impuestos. Antes han visto juntando todo con cotizaciones sociales. Esto solamente es en impuestos, que parece que es, bueno, vete a saber, lo mismo también la tiza por la parte de cotizaciones. O sea, efectivamente, bueno, sí, por la parte de cotizaciones hay un plan elaborado por José Luis Escrivá de subir las cotizaciones todos los años, todos los 1 de enero en las próximas décadas, cada vez más. O sea que vamos por cotizaciones sociales y aquí solamente los ingresos de la agencia tributaria tenemos un aumento de 63.000 millones de euros. Esto si lo dividimos por los 23 millones de contribuyentes, o sea, nos salen casi 3.000 millones por persona, 2.700, una cosa así. 3.000 euros. Es exactamente 3.000 euros. Es una auténtica barbaridad y vamos a ver. Efectivamente, ¿qué quiere ahora hacer Sánchez? Como por el IRPF, como por las rentas del trabajo, está viendo que, bueno, se le está dando muy bien la recaudación, ha pensado, o vamos, lo que yo sospecho y lo veo bastante evidente, que ¿dónde va a ir Sánchez? A por las rentas del capital. ¿Qué es lo que quiere la izquierda? ¿O qué es lo que está diciendo? A por el ahorro, a por la inversión. ¿Qué es lo que quiere la izquierda? Y lleva diciendo mucho tiempo. Bueno, pues que es que las rentas del trabajo tributan muchos más que las rentas de capital. Que esto también es una auténtica falacia, porque si yo cobro un dividendo por unas acciones, esa empresa que ha repartido dividendo ya ha pagado el impuesto de sociedades, hay que decirlo. Expliquemos una cosa, el dinero, una vez que lo consigues, por llamarlo de una manera que lo entienda todo el mundo, el dinero sudado, es decir, una vez trabajado, ya paga el IRPF. Eso es. Si a partir de ahí tú decides que no te lo gastas, sino que lo ahorras, vuelve a tener una segunda carga fiscal. Y dice, no, es que las rentas del capital pagan menos. Perdone, es imposible que paguen menos porque ya han pagado toda la parte de las rentas del trabajo. Si no es imposible. Bueno, pero seguramente vayan por ahí ya. Hace unos meses Yolanda Díaz, no sé si recuerdas, que decía que había que grabar los planes de pensiones, los fondos de inversión, que tributaban muy poco. Entonces, claro, van a rascar seguro de esa parte. ¿Dónde más van a rascar? Bueno, pues del resto de comunidades autónomas. Fíjate, la ironía, lo más incoherente que ha hecho Pedro Sánchez, y mira que hace cosas incoherentes, es pues pedirle a Madrid centralismo, querer secuestrar los impuestos de Madrid, que es porque hablamos de Madrid porque es la que más recauda y la que más bajos los tiene, le está pidiendo que suba patrimonio, que suba sucesiones, y mientras tanto le dices a Cataluña, no, toma 60.000 millones de euros, tú recauda lo que quieras, que tú no tienes que compartir, es la segunda comunidad autónoma más rica de nuestro país y no tienes que compartirlo con nadie, pero mientras tanto a Madrid que sí.
dame tus impuestos. Entonces, pues tenemos una vía que es el ahorro, tendremos otra vía que son las comunidades autónomas. ¿Para qué? Para pagar la fiesta catalana. ¿Tiene capacidad normativa para hacer eso? Pues ahora mismo, según leemos y según la Ley de Financiación Autonómica, no. Se discutirá judicialmente. Pero sí que es verdad que Sánchez, por ejemplo, en el caso del impuesto de patrimonio, ya ha conseguido darle la vuelta judicialmente a ese impuesto, y bueno, veremos a ver si no hay una batalla legal aquí, pero ha conseguido que Madrid tenga que subir el impuesto. Aquí vamos a tener un pequeñito problema, y lo de pequeñito lo digo entre comillas, es que claro, cualquier pelea de este estilo, por muy lógica que sea, no le puedes dar a Cataluña todo y a mí quitarme lo poco que tengo, acabaría en el Tribunal Constitucional. Claro, en el Tribunal Constitucional está un señor llamado... Sí. Cándido Conde Pumpido, nada más y nada menos. Y además son procesos que tardan mucho, aunque luego tengas que devolver, como ha sido el caso de la plusvalía del señor Montoro, tengas que devolver el dinero otra vez al contribuyente, tarda mucho. O sea, Pedro Sánchez ya puede no estar aquí y habernos dejado este desaguisado. Dios bendito, o sea, que el tormento fiscal que ya hemos tenido, multiplicado al tormento de la Seguridad Social, preparémonos para la nueva, ¿cómo le llaman? Dana, ¿no? Para la nueva Dana. Vamos a tener una Dana fiscal. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Todas las semanas iremos explicando todas las cuestiones económicas de esta manera para que ustedes lo entiendan. Les vamos a tener que hablar de saqueos, sí, que les diga. Es que se llama Sánchez. Bueno, a levantar España. Preparen sus bolsillos. Un placer.